de fisio. Centralmente, mejor dicho, desde la glándula, la T4 es la que más se produce en comparación con la T3. Sin embargo, la que tiene más efecto fisiológico va a ser la T3. La T4 se produce más o menos en un 90-99% y la T3 más o menos en un 1% al 10%. En promedio, 93% la T4 y en promedio un 7% la T3. Entonces, se liberan estas hormonas una vez producidas hacia la sangre y puede ser transportada por las proteínas específicas o la globulina transportadora de hormonas tiroideas o la albúmina o la prealbúmina, de tal manera que de ese modo transportados ellos van a perder actividad fisiológica temporalmente. Sin embargo, como les digo, va a haber un grupo o una proporción de estas hormonas tiroideas que va a circular por el torrente sanguíneo en forma libre, de tal manera que mantienen su fisiología como tal. Ahora, ¿quién regula la liberación de estas hormonas tiroideas? La hormona estimulante tiroides que se produce en la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis, esta hormona va a estimular las células tirotróficas. Pero estas para hacer, antes de estimular las células tirotróficas, o las que producen son las células tirotróficas, la TSH, necesitan del estímulo del hipotálamo. Y desde el hipotálamo, la hormona liberadora tirotrópica va a ser la responsable de estimular estos tirótropos para que se produzca la TSH. Entonces, las funciones de las hormonas tiroideas básicamente es producir energía. ¿Y a partir de qué? A partir de los elementos o moléculas bioquímicas que permitan hacer ese procedimiento. Por ejemplo, aumentan la transcripción, incrementan la actividad metabólica, promueven el crecimiento, estimulan el metabolismo de carbohidratos y lípidos, aumentan la respiración y aumentan la motilidad digestiva, así como en el sistema nervioso excitan el sistema nervioso central y permiten también la mielinización del sistema nervioso central, específicamente la mielinización cortical, o sea, la mielinización en el desarrollo cerebral. Otro aspecto importante es que hay sustancias que son antitiroideas, y estas sustancias antitiroideas van a ser aquellos en el cual las hormonas tiroideas se van a bloquear temporalmente. ¿Cuáles son esas sustancias? El tiocianato, el propiltiouracilo, la alta concentración de yoduro inorgánico van a ser responsables del bloqueo de la producción de las hormonas tiroideas. Por eso se conocen como sustancias antitiroideas. Otro detalle importante también es que cuando, por ejemplo, hay un exceso de hormonas tiroideas, estamos hablando de hipertiroidismo. Creo que esa clase ya la hicieron. Y cuando hay una escasez o un defecto de estas hormonas, estamos hablando del hipotiroidismo. Buena cuenta. El hipotiroidismo puede tener condiciones muy, muy severas en el desarrollo del individuo. Más aún todavía cuando hablamos del efecto que pueda ocurrir en algún nivel de desarrollo del individuo. Mejor dicho, si es en la gestación, o si es ya en la niñez, o si es en el adulto. Entonces, el hipotiroidismo es el que va a generar un extremo de la patología, que es el cretinismo. Entonces, visto eso sí, vamos a hablar ahora de las alteraciones fisiopatológicas de las hormonas tiroideas. Dentro de estas alteraciones fisiopatológicas están los que se conocen como el grupo de enfermedades tiroideas. 4 grandes grupos, chicos, para que aprendan. Tirotoxicosis, hipotiroidismo, tiroiditis y tumores. ¿Está bien? Enfermedades tiroideas, tirotoxicosis, hipotiroidismo, tiroiditis y tumores. Entonces, tirotoxicosis, la enfermedad de Graves-Basedow, el bocio nodular tóxico, el yodo inducido, la hipersecreción de hormona estimulante tiroides. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede catalogarse como primario, secundario, terciario. Recordarán que cuando hicimos la clase de fisiología de endocrino, hablamos de efecto primario, secundario y terciario cuando hablamos del eje endocrino. En este caso será del eje tiroideo, de tal manera que si es primario es porque está periférico, afecta básicamente la glándula. Si es secundario, afecta la hipófisis o la zona de la hipófisis que contiene la silla turca. Y si es terciario, responde al hipotálamo, sobre todo a los núcleos hipotalámicos.
¿Qué más en hipotiroidismo? El bocio endémico, el defecto de biosíntesis hormonal, la poscirugía y radiación. La tiroiditis está catalogada como la más conocida, que es la tiroiditis de Hashimoto, la subaguda, o Crebain, y la aguda, que es la de Riel. Tumores. ¿Qué tumores vamos a hablar en la tiroides? Tumores benignos y tumores malignos. Los benignos, adenoma folicular papilar, fetal y urgia. Malignos, cáncer papilar, folicular, medular anaplásico. Entonces, dentro de las patologías de la tiroides, encontramos patologías que ya tienen manifestación morfológica o anatómica, pero también hay patología que básicamente, a pesar de que la morfología se mantiene como tal, hay patología funcional, de acuerdo al nivel o la concentración de hormonas. Recordarán que cuando hicimos fisio, mencionamos de que un gradiente de concentración de hormona regula el mecanismo, a través de un mecanismo de feedback, los niveles superiores. Mejor dicho, si acaso del hipotálamo a la hipófisis la hormona liberadora tireotrópica está en altas concentraciones, ese gradiente de concentración va a determinar una señal hacia el hipotálamo para que se vaya disminuyendo dicha producción de hormonas, para que regule el eje. Cuando la TSH está incrementada, este gradiente de concentración de TSH va al que va a ser llevada hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo para inhibir temporalmente la producción de esta hormona. En buena cuenta, cuando hablamos de hormonal, hablamos de cómo se relaciona con el eje endocrino. Vamos a ver los bocios, ¿no? Los bocios nodulares, los bocios difusos, puede ser uninodular o multinodular. Funcional, cuando, por ejemplo, se presentan los eutiroideos, los hipotiroideos y los cuando es funcional. Eutiroideos produce en la concentración adecuada, sin embargo, el efecto de las mismas genera respuestas diversas. Hipotiroideo, cuando, por ejemplo, la concentración de hormonas está por debajo. Hipertiroideo, cuando la concentración de hormonas está por encima de lo estimado. Entonces, hay niveles de hormonas tiroideas. Estas se pueden de qué cosa queremos valorar. Por ejemplo, en el suelo podemos encontrarlo como normal y TSH normal puede llevarse a un eutiroideo. Pero cuando TSH está alto, eso significa que se va a producir más T4, que se produce más entonces, cuando la condición es normal, sin embargo, hablando de un hipotiroidismo subclínico, como está en la imagen. Cuando hablamos de la disminución de T4, lo estamos viendo, pero cuando TSH está bajo, se produce 4 T3 y puede ser normales o concentraciones. Cuando tiene, a pesar de que el TSH está disminuido, hablamos de un hipertiroidismo subclínico. Y cuando T4 está incrementado, a pesar de que TSH está disminuido, hablamos de un hipertiroidismo. Entonces, acá este cuadro tiene que estar claro, tienen que más o menos ubicarse en el cuadro. ¿Cómo se evalúa T3, T4 para ver las condiciones diagnósticas? T3 básicamente se evalúa para valorar lo que es el diagnóstico de hipertiroidismo o T3 tirotoxicosis, donde en ancianos y en bocios nodulares. Pero también se puede evaluar para la tirotoxicosis facticia o para el diagnóstico de hipertiroidismo o tiroiditis subaguda. Pero también se puede hacer una evaluación en respuesta al tratamiento, orientación pronóstica, o también en pacientes con tratamiento de yodo 131, yodo radiactivo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la tirotoxicosis fáctica, se va a encontrar generalmente T3 alto, TSH suprimido y T4 bajo. ¿Está bien? Cuando hablamos de tirotoxicosis facticia o ficticia, vamos a hablar de un T3 alto
de un TSH suprimido y de un T4 bajo. La tabla de valores de diagnóstico. Cuando queremos hablar de hipertiroidismo, incremento de tiroglobulina o hipotiroidismo y disminución de la tiroglobulina. ¿Por qué hacemos la comparación con la tiroglobulina? Porque la tiroglobulina, como les mencioné, va a ser una proteína de transporte de las hormonas. Y cuando las hormonas están unidas a estas proteínas, lo que va a pasar es que pierden su actividad fisiológica. Entonces, si se unen grandemente a estas proteínas, es como que en la sangre estuviera disminuyendo los niveles de estas hormonas. Y hablaríamos, si se quiere, de un hipotiroidismo ficticio, ¿no es cierto? Pero cuando estas proteínas están en concentraciones bajas, teóricamente va a haber más concentración de hormonas libres, lo que implicaría una mayor actividad fisiológica de las mismas y reflejaría, entre comillas, un hipertiroidismo. Por eso hacemos la comparación. ¿En qué condición hay hipertiroidismo? ¿En qué condición se incrementa la tiroglobulina? Claro, la tiroglobulina. ¿En qué condición el hipertiroidismo y en qué condición disminuye la tiroglobulina? Por ejemplo, cuando aumenta T4 total, total me refiero a la suma de T4 libre más T4 unidas las proteínas. Cuando aumenta T4, cuando aumenta T3 y cuando aumenta T3 reversa, eh, hablamos de un hipertiroidismo. Pero cuando hablamos que T4 se incrementa y T3 se incrementa y T3 reversa disminuye, hablamos de un incremento de la tiroglobulina. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de hipotiroidismo, estamos hablando de un T4, T3 y T reversa disminuidos, igual que una disminución de la tiroglobulina. Cuando hablamos entonces de la valoración de las hormonas tiroideas, vamos a hablar en qué condición hay enfermedad. No solamente la condición de la enfermedad, sino la severidad de la enfermedad. Y acá hay un cuadro para ese juego, ¿no? Para ver ese juego. El rango de lo normal está en la línea. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un eutiroideo, estamos con niveles levemente elevados, tanto, perdón, de T3 como T4 y T reversa. Pero cuando hablamos de un T3 bajo, estamos hablando de que efectivamente hay un T3 bajo y los niveles de las otras hormonas están elevadas. Cuando hablamos de un T3, T4 bajo es cuando las dos hormonas están bajas o tienden a la disminución. La gamografía de tiroides permite ver homogeneidad de distribución del yodo. Además, nos permite hacer el estudio con el yodo 131 y con el tecnesio. Ahora, estudios de nódulos tiroideos. ¿Cómo se estudian estos nódulos? Los nódulos tiroideos pueden ser calientes, tibios o fríos. Y eso va a caracterizar su actividad fisiológica y de repente hasta su actividad más eficiente en el manejo de ellos. Enfermedad, prevalencia de enfermedad tiroidea. Hipotiroidismo, 2%. Hipotiroidismo subclínico, 5 a 17%. Hipertiroidismo, 0.2%. Hipertiroidismo subclínico, del 0.1 al 6%. Como vemos, lo que más va a predominar en las variaciones de las hormonas tiroideas, tanto en hipotiroidismo como en hipertiroidismo, va a ser el subclínico, en los dos. Y de los dos, el que más va a tener valor porcentual va a ser el hipotiroidismo subclínico. Ahora, hay diagnósticos y formas de valorar lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, sobre todo el hipotiroidismo. Cuando se valora, por ejemplo, T4 libre o TSH, vamos a encontrar que puede variar la concentración de la misma, tanto de T4 libre como de TSH. Cuando T4 libre está disminuido y TSH está incrementado, hablamos de un hipotiroidismo primario. Cuando T4 está normal y solo es TH el que aumenta, estamos hablando de un hipotiroidismo subclínico. Cuando T4 y TSH están normal, hablamos de un eutiroideo. Sin embargo, cuando hablamos de T4 disminuido y TSH disminuido o normal,
hablamos de un hipotiroidismo secundario versus una enfermedad tiroidea, no tiroidea. Ahora, esto también se puede reflejar en un T4 libre. Cuando el T4 libre está disminuido, hablamos de un hipotiroidismo secundario. Cuando el T4 libre está normal, hablamos de una enfermedad no tiroidea para caracterizar lo que hemos planteado acá. Entonces, ya para determinar si hay un hipertiroidismo subclínico, esto es un algoritmo que nos permite valorar ese aspecto. No les voy a cansar con esto, sino voy a ir a cosas puntuales. ¿Cuáles son los síntomas y signos más comunes en disfunción tiroidea? Los niveles más bajos, hipotiroidismo. Los niveles más altos, hipertiroidismo. Ahora bien, ¿qué características presentan estas condiciones? Por ejemplo, el hipotiroidismo, como la concentración de hormonas están bajas, la actividad fisiológica de estas hormonas disminuye. Ya no hay metabolismo de lípidos, la paciente tiende a engordar. Como no tiene mucha energía porque no está metabolizando lo que tiene que metabolizar para producir esa energía, va a estar constantemente fatigado. Y como no metaboliza lípidos, va a incrementar su peso. Pero ¿qué más? Como no hay energía para mantener el calor, es intolerante al frío. Hay intolerancia al frío. Estamos, incluso se presenta que si estuviéramos nosotros en verano, por ejemplo, en verano todos con ropa ligera, estas personas, por la condición del hipotiroidismo, estarían abrigados, estarían con casaca, estarían bien abrigados. ¿Qué más? Como en el hipotiroidismo han disminuido las hormonas tiroideas, estas mantienen la turgencia de la piel, la turgencia del pelo. Entonces, va a decaer esto, va a haber cabello seco. Ahora, psíquicamente, ¿cómo se manifiesta eso? Con depresión, con demencia, alteración periférica de lo que es la conducción del impulso nervioso, lo que podría incluso conducir a calambres y mialgias. Alteración también que puede ocurrir a nivel vascular, que va a conducir a un edema. Y todo se va a disminuir. Va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, va a tender a la bradicardia, va a haber disminución de la motilidad gastrointestinal, va a haber constipación o estreñimiento, va a alterar en las mujercitas el ciclo menstrual. Y por lo tanto, también indirectamente la infertilidad. O sea, va a haber condiciones de infertilidad. ¿Qué pasa en el otro extremo, en el hipertiroidismo? Lo contrario, el hiper tiene alta producción de energía. El hiper en pleno invierno y con lluvia, todos con casaca, el hiper está con su polo. ¿Qué más? Como hay gasto energético, lo acumula tejido graso, por lo tanto hay pérdida de peso. Hay intolerancia al calor, no tolera el calor. Todo tiene potencialmente en su organismo disparado. Por eso se va a sentir nerviosísimo. Va a haber taquicardia, va a haber tremor, va a haber también hiperestimulación de las glándulas periféricas, por eso va a haber hiperhidrosis. Como va a haber alta motilidad, puede haber incluso agotamiento muscular, lo que va a generar mialgias. Ahora, ese agotamiento, ese metabolismo incrementado, va a requerir de oxígeno, el oxígeno más ávidamente, que se va a traducir posteriormente en una necesidad incumplida, una necesidad no satisfecha, que va a ser la disnea, porque la disnea es la sensación de falta de aire. Como todo está acelerado, el corazón también está acelerado. A diferencia de un hipotiroidismo, acá va a haber palpitaciones, taquicardia, incluso se incrementa la motilidad gastrointestinal, mientras que en el hipotiroidismo había constipación. Acá en el hipertiroidismo hay hiperdefecación. Pero también, tanto como en hipo como en hiper, la condición del ciclo menstrual se altera. Ahora, incluso el hipertiroidismo puede llegar a la infertilidad conjuntamente con el hipotiroidismo. Enfermedad de tiroides. Estas son las condiciones de la enfermedad de tiroides. Recuerden que esto es una tiroides con función normal. Perdón, esto es una con función normal porque esta está disminuida y esta está incrementada. Y con función normal vemos este folículo tiroideo, miren la sustancia coloide internamente. Y en una disfunción, ¿qué pasa? Va a incrementarse la sustancia coloide, pero
lo que va a disminuir son los folículos. Y en un aumento de la masa tiroidea, por ejemplo, en el bocio, lo que va a pasar es que las células foliculares van a cambiar su morfología y se van a volver más grandes. Va a haber disminución de la parte interna, por lo tanto, disminución del coloide. Y como habíamos visto en la parte introductoria, el coloide es clave, el lugar clave, porque ahí es donde la tiroglobulina se va a unir con los iones de yodo para formar la mono, la di, la tri y la tetra. Entonces, cuando hay disminución de la masa tiroidea, cuando hay hipotiroidismo, que puede ser de dos naturalezas, puede ser congénito o adquirido, y cuando hay aumento de la masa de la tiroides, por ejemplo, en hipertiroidismo, por ejemplo, en enfermedad de Graves-Bachelot, por ejemplo, en el bocio tóxico multinodular. Esta es una condición extrema del hipotiroidismo. ¿Cuáles son las causas principales? La falla de la glándula tiroides. O en una falla secundaria es la deficiencia de las hormonas tiroideas. Recuerde que para que una hormona ejerce efecto sobre su célula blanco tiene que tener sus receptores específicos. Si estos no están, no habrá una adecuada actividad en las células blanco. ¿Qué más? ¿Qué más conduce a un hipotiroidismo? La ingesta dietética inadecuada de yodo. El hipotiroidismo en adultos va a generar lo que se conoce como el mixedema. Si está presente en el nacimiento, el cretinismo. En buena cuenta, tanto mixedema como cretinismo tienen casi como que una explicación común respecto a su fisiopatología, puesto que esto se va a originar a partir de la deficiencia de las hormonas tiroideas. Y esta es la presencia de un cretinismo, sus características principales: orfismo, retardo mental, es reversible con la terapia de reemplazo si se detecta con el screening neonatal, ¿no? Pero cuando ya está implantado, miren qué presentación tiene. Terapia que se hace para esto, para el manejo de las hormonas tanto en hipo como en hiper, es el reemplazo farmacológico, la levotiroxina y la triiodotironina, así como las mezclas tiroideas para personas jóvenes. La levotiroxina es la mejor terapia de reemplazo para las acciones de T4 congénita, puesto que T4 es una forma de almacenar las hormonas tiroideas. Y la triiodotironina, básicamente, es la que va a tener más actividad fisiológica. ¿Qué más? En el tratamiento tenemos para T4 sintética, T3 y T4 sintéticos y T3 sintéticos. T4 sintético, levotiroxina. T3 y T4 sintético, liotrix. T3 sintético, liotironina. El uso de la levotiroxina sódica, básicamente en hipotiroidismo y en coma mixedematoso. Coma mixedematoso es cuando no se producen las hormonas tiroideas en el adulto. Es una complicación muy grave del hipotiroidismo. Miren la expresión: los labios aframbuesados, la piel como está blanca, pareciera que tuviera lo que conocemos en clínica como el abogatamiento de rostro cuando hay, por ejemplo, consumo de hormonas esteroideas. En este caso, no es por eso, en este caso es por la deficiencia de yodo, la deficiencia extrema de yodo. Entonces, en este paciente hay hipotermia del 75%, que va a llevar al coma. Como hay hipotermia, no hay energía, hay hipoglicemia. Como la hipoglicemia está presente, los que sufren son los órganos nobles, entre ellos el corazón. Se produce bradicardia, hipotensión, atonía gastrointestinal. ¿Qué más? Hay derrame pleural, pericárdico y peritoneal, pero también lo que se va a ver en la placa radiográfica es el borramiento de los ángulos costodiafragmáticos, lo que nos va a indicar que hay un derrame pleural. El tratamiento es urgente. Una dosis de 200 a 500 miligramos endovenoso del medicamento, y el segundo día 100 a 300 miligramos endovenoso. Después, dosis menores hasta que tolere la vía oral y dar de alta. El hipertiroidismo, yo creo que ya lo vieron, es básicamente el exceso de secreción de las hormonas tiroideas. La enfermedad típica, Graves-Bachelot, 85% de los casos. El hipertiroidismo como tirotoxicosis, la enfermedad de Graves-Bachelot, tiene esta presentación, mira, exostalmos, y que además se presenta básicamente por una respuesta inmunológica
por una, por una falla armónica en lo que sería la comunicación entre células y células, va a generar lo que es la formación de anticuerpos selectos para los receptores específicos de TSH. Como va a haber anticuerpos, va a bloquear la actividad de la producción de TSH. Fármacos útiles para el tratamiento de hipertiroidismo, tionaminas, el isótopo radiactivo, dosis altas de yodo. Y cuando usamos tionaminas, básicamente el propiltiuracilo y el metamizol, lo que usamos frecuentemente, el isótopo radiactivo, yodo 131, dosis altas de yodo, el yoduro de potasio. Entonces, el propiltiuracilo, tanto como el metimazol, lo que va a hacer es inhibir el sistema oxidativo de tiroperoxidasa, donde se transforma el ion yoduro en yodo elemental. Listo, chicos, conclusiones finales, como vemos, la repetición de lo que habíamos estado hablando al inicio. Básicamente casi ese resumen de la parte fisiológica para poder entender la parte fisiopatológica. Entonces, hemos hecho una revisión de eso rápidamente. No me he querido detener en tumores específicos, en el sentido de que ustedes lo que no van a hacer anátomos patólogos, no van a hacer anatomía patológica, tal vez los de laboratorio, ¿no? Pero no todos. Listo. Esa es la referencia bibliográfica. Preguntas, aportes, sugerencias. Listo, chicos. No habiendo preguntas, hemos cumplido con el tema correspondiente. Las preguntas se las estaré enviando a la autora en unos minutos. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos.